me acomodo. Ustedes saben que siempre que me toca predicar, siempre hay nervios, pero damos lo mejor de nosotros. Bueno, ¿cómo están? Primero que todo, hace frío hoy primera vez que esta camisa es fresca, pero con el abanico al 100 me estaba dando frío. Bueno, mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. En esta mañana vamos a, creo que seguir un tema que el pastor está iniciando acerca de la sabiduría, pero hoy el título es acerca de la sabiduría de la fe verdadera. Inicialmente vamos a iniciar con nuestra declaración. Hoy sí me la memoricé bien y traje mi Biblia, que ya apareció. Entonces decimos, esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, incorruptible e infalible. Incorruptible e infalible. Exacto, eso es. Soy lo que ella dice que yo soy. Tengo lo que ella dice que yo tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por eso la escucharé con atención, para así agradar a Dios, para obedecerla y así agradar a Dios, bendecir mi vida y bendecir a otros. No se lo digan al pastor porque siempre se me cruza. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para iniciar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor, y adorarte, exaltarte y aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú colocando la disposición en el corazón de cada uno de mis hermanos para que podamos, Señor, aprender y escuchar lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy se llama la sabiduría de la fe verdadera. El texto base, que todavía no lo vamos a leer, está en Santiago 3, del 13 al 18. Vayan teniéndolo ahí. Inicialmente, antes de leer este texto, voy a iniciar colocando un ejemplo que nos va a dar un bosquejo de qué va a tratar el tema de hoy. Y ese bosquejo, gracias hermano Benja, es es acerca del rey Salomón. Es la introducción inicial que les voy a contar. En Primero de Reyes 3 del 5 al 12 narra el inicio de la historia del rey Salomón, hijo del rey David. ¿Qué dice la Biblia? Que el rey Salomón fue un hombre, o fue el rey de Israel, que el Señor lo premió, por así decirlo, con muchas riquezas y muchas cosas. Pero ¿por qué? Nos preguntamos nosotros cuál fue ese motivo por el cual el Señor le bendijo tanto, inicialmente hablando. Porque a diferencia de muchos otros reyes, los cuales recordemos la semana pasada cuando también el pastor hablaba de que el Señor era el Dios de Israel, pero hubo un momento donde el pueblo empezó a decirle, nosotros también queremos, así como todos tienen un rey, nosotros queremos un rey. Y así empezó Saúl, después empezó David y de por acá viene Salomón. Resulta que Salomón, el Señor le bendijo inicialmente tanto debido a que él, de todas las cosas que podía pedirle al Señor, dice la Biblia que él le dijo, Señor, yo necesito tu sabiduría para poder dirigir al pueblo correctamente. Él pudo haber pedido riqueza, pudo haber pedido poder, pudo haber pedido muchas otras cosas materialmente hablando, pero él se enfocó en la sabiduría para aprender a gobernar el pueblo con justicia, dice la Biblia. Esto fue la primera señal de la sabiduría divina que estaba haciendo, que Salomón estaba apropiándose de ella. Al Salomón escoger y reconocer su vulnerabilidad y decir, Señor, en mi fuerza yo no puedo, yo necesito que tú me des de tu sabiduría para yo poder ejercer esta posición en la cual tú me has puesto. Y por eso el Señor le concedió riquezas, honor y muchas cosas, muchos logros y objetivos a lo largo de su trayectoria como rey. Sin embargo, aquí viene la parte donde la curva va cayendo. Todo comienzo prometedor, no en todos los casos, pero en el caso del rey Salomón empezó a tener un quiebre negativo. ¿En qué punto? En el punto en que dejó de tomar la sabiduría divina y apropiarse de ella y poder dirigir, respaldado por ella, a empezar a basarse en una sabiduría humana. ¿Qué sucedió? Que el rey empezó a tener sabiduría, empezó a tener
inspirada por Dios claramente, pero luego empezó a jactarse de su conocimiento, empezó a decir, no, yo soy una persona que depende de mí, yo soy el que sé, yo soy el que tiene la razón, yo soy el que determina si se hace, si no se hace, y empezó a relegar a Dios y el alejar a Dios de sus decisiones, empezó a mostrar las cualidades o las actitudes de una sabiduría humana diabólica, porque así está escrito como el pastor quiso que se dijera. No, es verdad. Porque ¿qué pasa? Que ya en vez de mirar a Dios para tomar una decisión, él empezaba a mirarse a sí mismo. ¿Qué voy a decidir yo según mi juicio? Y en ese momento es donde su carrera, por así decirlo, como su vida, ¿cómo le podemos decir? Su carrera profesional como rey empezó a tener un desenlace ya en decadencia. Empezó a traicionar la lealtad y la sabiduría de Dios por escoger su propia sabiduría, la cual estaba siendo guiada por Satanás. Recordemos que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y necesitamos que Dios sea el que nos dé a nosotros la sabiduría, que Dios sea el que tome control de nuestras vidas y no nosotros en nuestro propio juicio, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y somos propensos a ser usados por el enemigo. Las consecuencias de esta decisión fueron graves. Después de la muerte de Salomón, el haber escogido el desenlace de esa sabiduría trajo consigo división en el pueblo de Israel, trajo consigo destrucción, invasiones, muchas decisiones que terminaron en catástrofes para el pueblo de Israel, producto de que él en algún momento dejó de usar la sabiduría divina por empezar a usar la sabiduría humana. En contraste, cuando estuvo al principio, cuando Dios tenía el control y él consultaba a Dios todas sus cosas y él pidió esa sabiduría divina y el Señor se la daba, tenía un pueblo próspero, era una persona que tomaba decisiones con justicia, una persona que era inspirada por Dios, y en cada uno de sus pasos se veía la presencia de Dios que estaba inundando su vida. Sin embargo, cuando empieza a hacer uso, a jactarse, a decir, Señor, ya yo no te necesito, yo soy el que tengo la razón, empieza a ocurrir que sus decisiones cambian, se vuelve una persona egocéntrica. Yo les digo, vamos a imaginarnos un minutico, una persona de ese tipo. ¿Cuántos de nosotros no han conocido una persona arrogante que te da así en el tin y tú dices, ay Señor? Bueno, como dice un amigo mío que se llama Marco, te lo llevas tú o te lo mando yo, pero esas personas que uno conoce que tienen esa ínfula de, es que yo puedo, yo soy el que desee. Y bueno, en ese caso fue lo que le pasó al rey Salomón, un hombre que fue inspirado por Dios y empezó a gobernar con justicia y prosperidad, pero luego de escoger esa sabiduría divina que lo guiara, empezó a escoger la sabiduría terrenal en sus fuerzas, la cual trajo consigo muchas consecuencias desafortunadas para el pueblo. En este texto de Santiago capítulo 3, versículo 3 al 18, nos va a explicar primeramente lo que es la verdadera sabiduría de una persona que refleja un carácter humilde o manso. Una persona que se apropia o que hace uso de esa sabiduría divina es una persona que es humilde, que es mansa, y eso lo vamos a hablar ahora más adelante. Sin embargo, la persona que escoge la sabiduría, bueno, esta es la divina, esta es la humana. La persona que escoge la sabiduría humana es una persona que se centra en los celos, es una persona egoísta, una persona envidiosa, una persona que está ¿cómo es que dice ese comentario? Que cuando le tiene rabia a alguien, se está comiendo por dentro, le da rabia, no es que no puede. Una persona que se empieza a jactar y empieza a caer en un círculo de contiendas y desorden en su vida que lo lleva a un puerto muy desastroso. Entonces vamos a leer el versículo que nos va a dar el inicio al tema del día de hoy. El primer punto que vamos a tratar está titulado como las evidencias de una persona sabia. Voy a leer para ustedes miércoles se me perdió. Alguien que me colabore con el versículo porque se me cerró el Santiago 3 del 13 al 18. Pero si tenéis celos amargos y contención
Amén. Entonces, la primera clasificación vamos a hacerla acerca del versículo 13. Dice la pregunta, ahora sí, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Notemos primeramente que la palabra sabiduría en este versículo no es algo, el pastor colocó un término que se llama impersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que no está, que es una palabra que está siendo como una cualidad de aquellas personas que hacen uso de ella. ¿Me hago entender? Es decir, yo escojo obedecer a Dios y apropiarme también de esa sabiduría que Él me da, porque la escogí, y entonces al yo escoger esa sabiduría divina, en mi vida empiezan a haber unos cambios, empiezan a haber unas actitudes nuevas, tiene que notarse algo. Entonces por eso la sabiduría es algo que los que deseamos y tenemos que hacerlo, porque cuando nosotros entramos en el camino del Señor hay que obedecerle y pedir su sabiduría. Al nosotros pedir su sabiduría es algo que va a empezar a mostrar unas actitudes, unos cambios, unas cualidades. La persona que dice ser sabia y entendida debe mostrar una buena conducta. Esa es la primera parte de ese versículo, en sabia mansedumbre. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente una persona sabia debe hablar y decir yo soy sabio, yo sé, yo tengo conocimiento, yo soy una persona que, mira, estás haciéndolo mal, tú. De pronto entramos una persona que no solamente exhorte de buena forma, que no solamente diga y hable de lo bueno que puede, de una persona, del conocimiento que tenga, sino que una persona sabia es una persona que tiene que mostrar un estilo de vida agradable a Dios. Es una persona que tiene que obedecer a Dios, y en el obedecer a Dios, en el practicar eso, es donde la persona a través de sus hechos va a corroborar que es una persona sabia. Por lo general tenemos entendido que una persona sabia, por ejemplo, más adelante viene un ejemplo y no me quiero adelantar, pero no me voy a adelantar, pero básicamente en esta expresión lo que dice es que las personas sabias son personas que argumentan positivamente sus palabras con su estilo de vida. Al ser una persona que agrada a Dios, al ser una persona que glorifica a Dios, está siendo una persona sabia. Además de eso, notemos algo llamativo en este verso, y es la palabra mansedumbre, que viene siendo también lo que se llama humildad o paciencia. Una persona sabia es una persona que es humilde, y es de la característica principal que debe tener una persona sabia. La virtud humilde, perdón que se me estaba corriendo el tema, disculpe un momentico, es que se me está metiendo el ejemplo en la mente. Perdón, ahora sí, ya. Una persona humilde, una persona sabia es una persona humilde. Ya, ahora sí, ya me pegó el micrófono, que se me metió el ejemplo y se me quedó en la mente. Ahora sí. Una persona sabia, dice la Biblia, que es una persona humilde. Las muestras de que nosotros estamos ejerciendo esa sabiduría divina viene acompañado de una actitud humilde, una actitud paciente. Anteriormente, en el pueblo de Israel eso era muy criticado. ¿Por qué era muy criticado? Porque anteriormente, cuando una persona decía que era humilde, se le hacía alusión de que era débil. Era como, por ejemplo, un hombre cabeza de hogar en la antigüedad, no de pronto en su lenguaje decía yo no puedo ser humilde porque yo tengo que ser un hombre fuerte, yo tengo que ser una persona que muestre poder, muestre carácter en frente de la sociedad porque soy un hombre o soy una persona de carácter. Pero resulta que más adelante viene Jesús y nos muestra un ejemplo de servicio, y Él dice: yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué era lo que Él estaba diciendo a sus discípulos en ese momento y lo que nos enseñaba a nosotros? De que el que nosotros seamos humildes no significa que nosotros seamos débiles o que nosotros seamos faltos de carácter. El que nosotros seamos humildes significa que nosotros estamos siendo personas que amemos a nuestro prójimo y que nos sacrifiquemos por él. De hecho, más adelante, el creyente debe tener claro de que la humildad como tal es el reconocer que nosotros no somos nada
delante de Dios. Es decir, nada nos pertenece en ese sentido, no me hice explicar bien. La humildad es reconocer que nosotros no somos merecedores, nosotros somos pecadores que merecíamos la muerte, pero Jesús se sacrificó por nosotros y por ende somos salvos a través de su sacrificio. Pero nosotros no somos merecedores de nada, no somos dueños de nada, nada nos pertenece, nada depende de nosotros, todo es por gracia, todo nos lo dio el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos eso en nuestra vida, es donde la humildad cobra sentido. ¿Cuántos de nosotros les ha pasado que, coloco este ejemplo que era ahorita, por eso es que tenía el rin, porque se me metieron varias cosas? Cuando nosotros nos comparamos, a mí me pasa bastante, de hecho mi esposa sabe que a veces yo tengo luchas con eso y siempre trato de ser lo más tosco con el pecado posible, y les voy a poner el ejemplo. ¿Qué significa ser tosco? Que yo no soy una persona que va a decir, estoy teniendo un pensamiento equivocado sobre alguna cosa, no sé, pongámosle miércoles, un amigo tiene tal cosa y yo de pronto no lo tengo todavía, y entonces me empiezo a chicopalar, me empiezo a frustrar, me empiezo a poner enojado, y yo lo que hago es que digo, ese pensamiento no es de Dios y punto. No me pongo yo le decía a Daniela, mantequilleces, como a suavizarme, a decir, no, pero es que esta forma como tú lo ves es porque tú estás guardando algo. Yo digo, este pensamiento no es bueno y no lo pienso y punto, y así, y me lo repito, es pecado. Ese ejemplo es muy bueno y lo voy a decir. Yo tengo una costumbre, y es que yo, en la sociedad en la que me manejo deportivamente, tengo amigos de todo tipo, son seculares, son amigos que, y ustedes saben que eso, vulgaridad va, vulgaridad viene, eso, y entonces ellos me dicen, Edward, y a un amigo que es Pedro, que es pastor también, Edward, tal hora y tal, mi amigo, tú eres varón y tal, y siempre eso es broma. Pero una de las cosas que sucede en ese campo es que ellos son personas que tienen el hombre tiene la costumbre de mirar, pasa una mujer y rara. Y yo recuerdo que desde muy joven yo me hice a la tarea de yo decir, tú no miras mujer, y se escucha gay. Vean, se han burlado de mí. Pero yo les digo así porque no sé cómo más. Yo les digo, no, yo en mi mente digo, tú no miras mujeres. Y a veces de pronto yo les digo a los pelados, no, la tentación está, pero entonces así de tosco soy yo cuando se trata del pecado. Yo no me suavizo las cosas. Yo soy una persona que tú no haces esto, y me lo tengo que repetir 100 veces para que se me quite, 100 veces me lo repito. Entonces así mismo pasa cuando nosotros entendemos esta parte de la humildad. La humildad nace del reconocer que nosotros no merecemos. Entonces, cuando una persona se va a comparar, por lo general nosotros nos comparamos con alguien que está por debajo de nosotros, para nosotros sentirnos que estamos mejor. Es lo que dice el pastor y es lo que a muchos de nosotros nos ha pasado. ¿Cuántos dicen, mira, yo, no sé, tengo mi vehículo, pero tal amigo tiene un vehículo mejor que el mío? Entonces yo tengo rabia, entonces yo empiezo a envidiar, entonces yo miércoles, ¿pero por qué? Entonces, cuando nosotros, recuerdo una vez que el pastor decía, cuando tú pones la balanza, o sea, la comparación la pones con Jesús, tú te das cuenta que no eres nada. O sea, yo no soy nada, nosotros no somos nada. En el sentido no de que no valgamos para Dios, sino que no tenemos de dónde agarrarnos para apropiarnos y decir, es que yo soy dueño y es que yo soy merecedor de esto. Si nosotros nos comparamos con Jesús, lo perfecto que fue Él, nosotros realmente no tenemos de dónde decir, es que yo soy universitario, graduado de la Universidad de la Vida, no, nada. Nosotros somos personas que todo lo hemos recibido por regalo, y por ende la humildad tiene que ser algo primordial en nosotros, porque al ser discípulos de Cristo nosotros somos y debemos ser personas sabias. La sabiduría no es para algunos, la sabiduría es algo que tenemos que ir tomando en la medida que empezamos la carrera con el Señor. Pero la sabiduría, así como la vida cristiana trae responsabilidades, trae cambios en nuestra vida, trae mejoras, así también la humildad, es decir, la sabiduría trae consigo humildad, y con eso empieza a traer unos cambios que la gente empieza a ver y empieza a impactar la vida de las personas. ¿Y a través de qué impacta la vida de las personas? A través de los hechos. La sabiduría no es el que más hable, el que más se jacte, el que más diga, no. La sabiduría es la persona que con sus hechos respalde lo positivo que está hablando, que su vida sea una vida de ejemplo.
Pero entonces, ¿cuál es lo más curioso? Que mientras que en un tiempo antes, en el pueblo de Israel, la humildad era algo que simbolizaba debilidad, miércoles, de pronto iban a ver todo ahí achicopalado, porque de pronto, o sea, la gente de pronto, no sé, en mi pensamiento, me imagino que de pronto los hombres querían mostrarse fuertes y personas con carácter, y la humildad era algo que era ilógico. Pero cuando viene Jesús y hace este comentario, yo soy manso y humilde de corazón, lo que está hablando aquí es del fruto del Espíritu Santo, que está estrechamente ligado a, aquí está la palabra, el dominio propio. Resulta que nosotros como discípulos de Cristo, en Santiago aprendemos acerca del dominio propio. Y el dominio propio, yo soy de las personas que pienso que el enemigo principal de nosotros, más allá del diablo, como dice el pastor, a veces le achacan la culpa al diablo y el diablo y el diablo. Yo a veces veo en redes, hay unos, no sé quién los ha visto, los rabacucu de República Dominicana, ¡ya!, que hablan así, ya, pa, 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 pa. Y ellos todos, hijo del diablo, no sé qué diablo, diablo, diablo. Y yo me acordaba del pastor y un día me reía con él y le decía, pastor, pero es que le echan la culpa de verdad al diablo. Y él dice, es cierto, resulta que para mí, y creo que para muchos de ustedes, el enemigo principal de nosotros somos nosotros mismos. Y no lo digo como una frase de tú eres el que decides a dónde llegas, tú puedes alcanzar todos los éxitos, tú puedes ser tu mejor versión y tal y todo eso. No, lo digo de que tú mismo frenas tu lengua, tú mismo frenas lo que ves, tú mismo frenas lo que haces, lo que piensas. O sea, tú mismo te controlas, o sea, de alguna forma el Señor te da la fuerza, pero tú tomas la decisión de frenarte. Entonces, cuando hace alusión al dominio propio, aquí es donde cobra sentido la humildad. Y la humildad al controlar, cuando yo soy humilde, yo estoy controlando mi ego. Cuando yo utilizo esa humildad que el Señor me da a través de su sabiduría, empiezo a mostrar esa humildad, yo estoy controlando mi ego, estoy controlando mi envidia, estoy controlando, ¿cómo se llama ese término? Ese está por allá abajo, se me fue. No es el ego. No, tampoco, pero bueno, ahí va, ustedes saben, ya, una persona que tiene como ese pensamiento de yo. Entonces, cuando nosotros colocamos la humildad es como un pare a través de es un pare que controla eso, y eso se llama una persona que aprende a tener dominio propio. Y en ese momento estamos agradando a Dios, y en ese momento se convierte en fuerza. La humildad cambia de ser debilidad, de lo que le decían antes, a convertirse en fuerza y poder en control de nuestra vida. Y eso es lo más llamativo y lo más especial que me gustó de este texto. Ver cómo en un momento la humildad era símbolo de debilidad, símbolo de una persona que no tenía carácter, ahora ser fuerza y control sobre nosotros mismos. La humildad, mis hermanos, es la herramienta que el Señor ha creado para mantener a raya ese impulso de querer ser, no querer ser mejor, de querer creernos que somos dueños de las cosas. No sé si me hago entender. Nosotros podemos ser dueños de esta Biblia, del celular, de un computador, de un vehículo, de lo que sea, pero nosotros no podemos utilizar esa propiedad que tenemos a nuestra administración para nosotros jactarnos de ella y de alguna forma influenciar sobre otras personas negativamente. No sé si me hago entender. Entonces me llama mucho la atención que la humildad en un momento era símbolo de debilidad, símbolo de algo menospreciado, algo que no se debía hacer, y en un momento Jesús viene y dice, es que él da ejemplo, y eso hay que notarlo, cómo Jesús viene, rompe el esquema y dice, a través del ejemplo, delante de la gente, dice, es que yo soy manso, yo soy humilde, yo soy una persona que se preocupa por el prójimo antes que yo mismo. Y los hombres dicen, ¿cómo así? ¿Cómo así que nosotros, cómo así que tú eres una persona humilde y una persona mansa, y que eso después se vuelve en poder y se vuelve en fuerza para controlar esos impulsos negativos que tenemos dentro a través de nuestra naturaleza pecaminosa? Entonces, la sabiduría no es el conocimiento ni los títulos que alguien puede tener. La sabiduría no es cuando los pegan en la pared, los títulos universitarios, los doctorados y todos esos loros.
La sabiduría no es hablar. La sabiduría es que nosotros lo que hablemos, lo que digamos, que sea algo que obedezca a Dios, lo respaldemos con nuestros actos. Porque hoy en día también vemos personas que dicen, con lo que famoso comentario, no predican, no aplican lo que predican pero no aplican. Vemos dentro de las filas cristianas personas que te dicen verde pero hacen azul. Y tú dices, ¿cómo así? Entonces, si tú me estás diciendo que yo debo obedecer a Dios, que yo debo ser una persona mansa, pero entonces yo te veo que tú eres una persona arrogante, que tú eres una persona que te jactas, que siempre estás como alardeando de tus cosas, entonces tus actos no están argumentando lo que tú me estás diciendo. Entonces, en ese momento, esa es la primera señal para nosotros decir, esta persona dice que es una persona humilde, dice que es una persona mansa, que se preocupa por su prójimo, una persona que obedece a Dios. Oye, pareciera que la sabiduría divina Él la está ejercitando, pero cuando nosotros vemos con una lupa cómo se está comportando y qué hace cuando está en la acción, en la práctica, nosotros decimos, epa, no, porque es que si el principio principal que habla de que una persona es sabia es que con sus actos Él argumente positivamente y defienda que esto que él dice es cierto. Pero si él no está haciendo esto, quiere decir que él solamente está dando palabras, pero no está demostrando con acciones lo que está diciendo. Voy a poner una ilustración. Había una vez una aldea ahí de esa, como la de los cuentos de niños, como el chinito y la chinita. Una vez se perdió. Pero en esta vez era una aldea de chinitos. Vamos a poner los chinitos son muy así intelectuales y la cosa. Resulta que hay un joven, pónganme a mí, que está así en una piedra y el hombre está, es que yo soy la persona que tiene la razón porque es que yo tengo el título, yo soy un profesional, soy un experto, soy una persona que nadie, mire, todo el mundo come chito delante mío. Listo, y la gente, bravo y tal. Pero resulta que hay un señor que era reconocido por el pueblo, pero no reconocido por lo que hablaba. Era un señor, un buen vecino. En nuestro caso, yo recuerdo mucho el señor Ramón, por ejemplo. Ese señor es un personaje, se los digo. Cuando él hacía una pregunta o opinaba en un martes de grupo de crecimiento, yo decía, wow, este hombre está a otro nivel. Pero el señor Ramón era un señor así, un señor chévere. Imagínense su mejor vecino, que ustedes, oiga, señor tal, vecino, ¿cómo está? Bueno, resulta que este joven dice, vea, usted y yo vamos a competir. ¿Quién es el más sabio entre usted y yo? Vamos a ponerle usted para no violar los términos de respeto, porque el hombre era tan egocéntrico que le podía tutear a un señor que le doblaba la edad. Pero vamos a decir que lo respetaba. Usted y yo vamos a ver quién es el más sabio. Y la gente será testigo de esto. Y viene el pelado y así todo efusivo. Dice, dígame usted qué es la sabiduría. Y el señor se ríe. Y un peladito así de eso pesado, se cae. Y el señor coge y lo ayuda a levantarse. Lo soba. El niño se puso a llorar y él, no, papi, tranquilo. Juega, vaya. Resulta que en ese momento ayuda al niño y el pelado esperando la respuesta y la gente expectante a ver qué decía el hombre, que lo reconocían porque era un hombre de mucha sabiduría también, pero era una sabiduría distinta. Resulta que allá habían dos vecinos cuadrándose, tira que tú me dijiste qué tal, y ya estaban, era para darse, como dicen por ahí, su muñequera, y pipa, y el señor va hasta allá, se toma el trabajo de dirigirse y los separa, y no solo los separa, sino que este hombre viene y apacigua. Una cosa es separar. Les pongo un ejemplo. Ustedes saben que a mí me gusta poner ejemplo. Yo juego béisbol y como les comento, son jóvenes que son seculares y es un ambiente que a veces se torna un poco pesado. Entonces nosotros, Pedro y yo, nos reímos porque somos dos cristianos en un ambiente bien complejo. Dentro de la cancha me ha tocado estar en situaciones en las que se forman encontrones entre jugadores de ambos equipos. Entonces las reglas del béisbol y del softball dicen que todo el equipo, por eso ustedes ven que vienen dos y todos salen el equipo así. Resulta que si no salen, el equipo los multa, porque tú tienes que pasar la línea. Entonces eso es una regla, igual es una regla ficticia, porque uno está con el compañero, pero yo soy una persona que siempre me he caracterizado por apaciguar, por echa para allá, no sé qué, ya para bola, no sé qué.
Entonces así estaba haciendo este señor. Este señor no solo vino y separó, quítense, no van a pelear, sino que también apaciguó y buscó una solución que es diferente a solamente separar. Entonces notemos algo: primero ayuda al niño, luego se toma el trabajo de ir hasta donde están los vecinos peleando a separarlos, y luego no solamente separándolos, apacigua y busca una solución. Mira, ¿qué te pasó? No, mira que el hijo de él pateó y me partió un vidrio y este no me quiere responder, y ahora vamos a pelear porque estos somos hombres y no sé qué. Y resulta, oye, pero mira, ven acá, mira, tu hijo, mira, partió, le hizo un daño, mira, vamos a llegar a un acuerdo. El vecino de allá hace los vidrios más baratos, mándaselo a hacer. Bueno, listo, total, los vecinos quedaron felices. Una vez pasa todo esto, el joven sigue ahí con rabia esperando que el hombre le contienda la discusión, el debate. Y viene el Señor y se levanta luego de haber hecho estas dos cosas, se ríe, lo mira y le dice: mira, la sabiduría, es más, se lo voy a leer porque yo estaba aquí, me emocioné y me salió hasta del libreto. Hijo, le dice, la verdadera sabiduría no se mide en cuántas palabras pronuncias, sino cómo vives y sirves a los demás con humildad. Entonces aquí los aldeanos vieron y wow, este hombre, ¿para qué? Esto es un orgullo del barrio. Entonces el joven avergonzado guardó silencio y desde ese día aprendió de que el conocimiento sin humildad es como una vasija rota que se le escapa al agua, no sirve para nada. Es como el versículo que siempre tenemos en el grupo de alabanza, que no voy a pasar pena porque lo parafraseo, pero cuando tú no tienes una motivación correcta al servir al Señor, eres como si el platillo estuviera roto y yo lo golpeo y suena feo. Puede ser un platillo, pero suena feo. O es como si José tocara la guitarra con esas cuerdas desafinadas, suena feo porque no lo hace, él toca bien. Pero digo, hablando en la motivación, ¿me entiendes? Si no tienen una motivación correcta, nuestros actos no cobran ningún sentido. Y eso es lo que el Señor le hablaba aquí. La sabiduría se demuestra en la vida diaria con los hechos, con la buena conducta, con una actitud de mansedumbre, de humildad. No es cuestión de demostrar qué tan bueno soy, qué tanto sé, qué tanto es lo que yo, sino es reflejarlo en actos humildes para que bendigan de alguna forma a las demás personas a través de nuestro ejemplo. Ay, perdón, se me fue. Ahora sí. Vamos por el segundo punto, versículo 14. Dice: pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis con la verdad. ¿Qué es lo que empieza a hablar Santiago en este versículo? De que si una persona tiene celos amargos y una ambición personal en su corazón, miente si dice que es sabio porque sus hechos lo están negando. Una persona que dice ser sabia, pero que no puede controlar, recuerden, nosotros mismos, esos impulsos negativos, no puede controlar tener celos negativos, porque ahora vamos a hablar acerca del celo positivo y el celo negativo. El celo negativo del que estamos hablando aquí, antes de entrar un poco más a profundidad, es... Bueno, no, espérense, vamos a organizarlo, vamos a hacerlo en orden porque me adelanto y después repito. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Una persona sabia no puede decir que es sabia si sus hechos no lo están argumentando. Ahora, una persona sabia no es sabia si mucho menos, a pesar de que no argumenta, tiene celos amargos. Celos amargos es... ¿Cuántos han visto una persona que le da rabia que a otro le vaya bien? Hombre, que se compró el fulano, el vecino, cambió el carro, compró el celular, ahora el iPhone 17, que la gente está vendiendo riñones, ni Dios lo quiera, ¿no? Pero la gente está emocionada con el iPhone 17. Entonces vienen y se lo compran y dicen: oye, pero yo todavía tengo el 10 y este ya va por el 17 y yo todavía no puedo avanzar con el mío. Eso es un celo amargo, una ambición errada. Una ambición personal es empezar a centrarnos en nosotros mismos y dejar de pensar en los demás. En ese momento nuestra ambición está siendo negativa. Yo meditaba en ese punto y yo siempre he tenido esa curiosidad, y es: la palabra ambición es querer más. Pero una cosa, mis hermanos, y quiero ya ponerlo aquí, es que nosotros, bajo la voluntad perfecta de Dios, reconociendo el propósito que Él tiene en nuestra vida, nosotros queramos avanzar, porque recuerden que estamos en una constante carrera y en un constante
perfeccionamiento de Dios, por así decirlo, y por eso nosotros también estamos, yo pensaba y decía, si nosotros estamos en una carrera y en un constante modificar de Dios para ser más perfectos, digámoslo así, para perfeccionarnos, por eso quizá también las carreras universitarias son carreras universitarias, empiezan desde 1, 2, 3, 4 hasta el módulo 10. Así todo en la vida la gente va avanzando. La vida empieza desde pequeño, va creciendo, tenemos familia, estamos viejitos y nos morimos. Así es, todo es un proceso, todo es un de aquí hasta allá. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de una ambición personal, está hablando de una persona que está teniendo una ambición ensimismada y que peor aún pasa por encima de las personas que tiene a su alrededor. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los dos tipos de celos. Recuerden que estamos en la sabiduría terrenal, estamos hablando ahora de lo que, desglosando esa sabiduría terrenal de la que habla Santiago. Tenemos dos celos, un celo positivo y un celo negativo. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es uno y cuál es el otro? Porque se está usando la misma palabra. Hasta donde yo sé, el celo es que el único que conocemos es el de los novios y tal, con la novia o la novia con el novio. Tú qué hacías allá en ese lugar y tal, que no sé qué. Uno sabe, ¿verdad? Que a mí nunca me ha pasado, gracias a Dios. O sea, a mí me molestan por cualquier cosa, porque dejé los platos sucios, alguna cosa. Pero a mí nada más por eso. Pero sí tengo gente que a eso le cogen ese celular y tanto de él con ella. Y yo, eso es una cosa terrible. Pero entonces el celo positivo, el Señor nos los mostró a nosotros desde un principio. ¿Desde qué forma? Cuando Dios, vamos a leer Éxodo 20:5, yo lo leeré para ustedes. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué nos está mostrando Dios aquí? Un celo positivo. ¿Pero por qué un celo positivo? Ay, sí, no se adoren ahí, no se arrodillen, no hagan reverencia ante esos dioses ajenos, ni imágenes, ni nada. Este celo es positivo porque es un celo que busca guardar la vida de la persona, de nosotros, pues del pueblo. Busca guardarlo, busca protegerlo, busca tenerlo en el camino correcto. Y no es controlarlo, sino que es decir, si tú te sales de aquí, yo sé que te vas a equivocar y te van a ocurrir cosas desafortunadas. Por eso soy celoso y te trato de mantener aquí, porque yo sé que donde tú te desvíes te va a doler. Es como cuando Jonás, el Señor le mandó una tarea y hizo totalmente lo contrario y se lo tragó el pez. Yo te dije, te va a doler, pero tú no entendiste. Entonces así mismo pasa acá. El celo positivo de Dios es un celo que busca proteger la vida de nosotros, es un celo que busca cuidar o garantizar la integridad espiritual del pueblo y de nosotros que hacemos parte de él también. También se aplica a los creyentes. Por ejemplo, el apóstol Pablo, a lo largo de todos los escritos que tenemos de él de la Biblia, él enviaba cartas. ¿Pero por qué enviaba cartas? No solamente para, hola mis hermanos, ¿cómo están allá en la iglesia? Miren qué tal. No, él le enviaba cartas para, de alguna forma, a pesar de la distancia, garantizar de que el hermano recibiera un ánimo, recibiera una exhortación, pero detrás de todo ese ánimo y exhortación, él lo que quería era, no se desvíen, porque si se desvían, se van a desenfocar, van a entrar en cosas que no son correctas, van a empezar a incurrir, van a empezar a dejar de, o sea, va a empezar a emanar, a lo que se alejen de Dios. Recordemos que a lo que nos alejamos de Dios, empezamos a buscar otro tipo de motivaciones y empiezan a emanar de nosotros una vieja naturaleza que hablan de los dos perros, el dominio propio. Entonces, él decía, manténgase pegaditos al Señor ahí, firme, paraditos en la raya. ¿Por qué? Porque eso los mantiene en el camino. Y en el fondo, él lo decía, pero él decía, los amo y los quiero mucho. ¿Por qué? Porque quiere proteger a las iglesias. Dice la Biblia que quería presentarlas como una virgen para Jesús. Ahí en 2 de Corintios 11:2 vemos el caso. Otro ejemplo muy chévere, y este sí lo voy a leer en Juan 2:17. A ver, aquí está. Y este me gusta muchísimo, lo voy a leer. Y este fue cuando Jesús fue celoso, y aquí fue un buen ejemplo de celo. Entonces se acordaron de sus discípulos. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Sí. Entonces se acordaron de sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Saben algo?
Con el pastor hemos estado aprendiendo acerca de la lectura de la Biblia, una lectura que se basa en lo que realmente quiere hablarnos. Y una de las cosas que he entendido a través también de los materiales que el pastor envía es que las palabras juegan un factor importante, y ahora lo vamos a conocer también. ¿Por qué juegan un factor importante? Porque una cosa es que yo diga, ay, yo tengo celos, pero Jesús dijo, el celo por tu casa me consume, es decir, me hago matar si es necesario, por salvaguardar el templo. Cuando me recuerdo ese versículo que era cuando Jesús llega al templo y estaban cogiendo el templo ahí de mercado, estaban haciendo negociaciones, estaban haciendo te vendo esto, dame una gallina, yo te doy un pavo y tal, no sé qué. Estaban cogiendo como dice un amigo coloquialmente, de jolgorio el templo del Señor, algo que era santo, algo que para Jesús era valiosísimo, y por eso él decía me consume, y me consume es yo busqué un término que hacía alusión como me lleno, o sea, es algo que me inunda. Consumir es algo que me inunda. Entonces, cuando yo le digo a alguien, yo estoy celoso de que tal persona se acerque a mi esposa, está bien, pero si yo digo, a mí me consume que una persona se acerque, que un hombre se acerque a mi esposa, yo no estoy diciendo que simplemente me dé rabia, yo estoy diciendo, pues baja ahí al muchacho, donde tú te acerques, vamos a ver cómo es que estamos, algo así. Entonces cuando Jesús hablaba en ese momento y decía me consume, era poniéndole como un agravante, como un maximizador de la expresión, donde dice, eso no se toca y no es negociable para mí. Y en ese momento estamos viendo un celo positivo, un celo que estaba buscando guardar y preservar algo valioso, santo para Jesús. Así como Dios lo fue con el pueblo de Israel al ponerle límites con la adoración a otros dioses, así también el apóstol Pablo, cuando mandaba las cartas a las iglesias, estaba buscando poner un límite. El otro sentido negativo del celo es el celo egoísta que hablábamos anteriormente, centrado en nosotros mismos. Pertenecen a la envidia. Este celo se distingue del otro porque es amargo. ¿Por qué es amargo? Porque es un celo que produce tristeza, produce rabia, produce frustración, produce enojo. Inclusive es un celo que puede llegar a matar a una persona. ¿Cuántas personas aquí no? Por ejemplo, hace unos días tengo entendido que, no sé si fue una mujer, pero era una pareja de amantes y el esposo o el amante mató al esposo o al amante, ¿sabes? O a la muchacha, no sé cómo fue, pero hoy en día se ven muchas noticias de parejas que matan a sus propias parejas, inclusive, o sea, yo diría, bueno, te peleaste con el otro, pero ¿qué tiene que ver tu pareja? Listo, tu pareja tiene una relación con la otra persona, pero ¿estás dispuesto a llegar a un punto de atentar contra la vida de tu pareja por celos? A quitar la vida, así de delicado es. Por celos, inclusive hay personas que por celos, vamos a ponerlo más bajito, por temas materiales han llegado a dañar bienes inmuebles a personas solamente porque están celosas de que la persona se ve bien, de que la persona de pronto está teniendo resultados en algunas cosas, lo que sea. Inclusive entre amistades, entre personas. Una vez vi una noticia, creo que fue una película con mi esposa, en la que había un colegio y habían unas niñas, y había una niña que era muy bonita y había otra que le tenía la mala. Vea, eso no había forma de que esa muchacha pasara. Listo, una persona dirá, bueno, resuelvan ustedes sus diferencias y vamos a ver cómo es que está. La muchacha llegó a tal punto de que cogió ácido y se lo tiró en la cara a la otra porque le dijo que era muy bonita. Y eso es algo que yo miraba y yo decía, para yo hacer eso, una cosa es pelearme con alguien por X o Y motivo, pero otra cosa es atentar contra la belleza de alguien tirándole un ácido en la cara, simplemente porque le daba rabia a la muchacha, y creo que la terminaron asesinando. Creo que fue una película, una noticia que vimos. No metas eso aquí, que eso no está aquí, eso no entra aquí, eso Jehová te reprenda, como dicen por ahí. No, mentira. Pero vemos esos casos que son muy diarios, en las que hay ese tipo de situaciones. Entonces, este
celo, este celo negativo, esta envidia, este egocentrismo, esta persona que se jacta y que es arrogante, presumiendo y, no sé, de alguna forma jactándose de sus cosas, es una persona que está faltando a la verdad, es una persona que no está corroborando con su vida lo que está hablando. En el versículo 15 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Es decir, toda sabiduría, entre comillas, que no produzca humildad, que no produzca mansedumbre, que no produzca buenas obras, que no produzca una buena conducta, no es una sabiduría de lo alto, es una sabiduría basada en el hombre, es una sabiduría que basada en el hombre y por detrás, fuera de bambalinas, está el diablo moviendo las marionetas. Y es lo que dice aquí esta parte. Santiago nos dice que ser sabios, las personas que dicen ser sabias pero presentan celos amargos, ese celo que viene de mala procedencia, esa ambición que quiere pasar por encima de los demás, que es ensimismada, tienen una sabiduría que no es la sabiduría de lo alto, tienen una sabiduría que es terrenal, y ese es el filtro que nosotros tenemos para una persona de ese tipo y para nosotros mismos también. Si yo digo tener una sabiduría de lo alto, pero tengo este tipo de ¿cómo se le llama eso? De diagnósticos, de síntomas, quiere decir que hay algo que no está bien, hay algo que no está en orden en mi vida y es algo a lo que le tengo que pedir al Señor que me ayude y quite de mí. El ser humano y el creyente se bate diariamente entre la carne, el diablo y la naturaleza pecaminosa que mora en él y en este mundo. O sea, ese es su enemigo. Tenemos varios frentes, una naturaleza pecaminosa, un mundo que está siendo influenciado por un enemigo y bueno, la misma carne que también hace alusión a la naturaleza pecaminosa, que está cada día haciéndonos inclinación hacia lo malo. Entonces nosotros tenemos que empezar a pedirle al Señor que cambie eso en nuestra vida para que nosotros podamos empezar a caminar en la sabiduría divina y empecemos a mostrar cambios que son la buena conducta, una actitud humilde, una actitud mansa, y empecemos a impactar la vida de las personas. En el versículo 16 dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala o destrucción. Yo les pregunto algo, ¿cuántas, más que todos los adultos, saben cuántas iglesias en Barranquilla han sufrido de divisiones en la iglesia? Porque de pronto en un punto está bien que se debate, de hecho aquí el pastor lo dice, debaten conmigo si tienen una idea inconclusa, vamos a aclararlo, pero una cosa es eso y otra cosa, el pastor obviamente está basado en la palabra y es una persona a la cual respetamos muchísimo y por ende a través, yo creo que aquí sería, no creo que haya una sola persona que ponga en duda de que el pastor es inspirado en sabiduría divina, porque él se comporta como tal, él justifica. Pero han habido congregaciones en las que los pastores han dejado de comportarse de esta manera, ¿okay? Una manera buena, una buena conducta, una actitud humilde, y han empezado ustedes se han dado cuenta que de pronto han empezado a tener actitudes que ya de pronto no se consulta tanto a Dios, sino que empieza lo que yo pienso, es lo que yo digo para la iglesia, es lo que yo y los temas son los que yo, y ahí muchas cosas, y ahí es donde viene la división en las iglesias que ocurre. Cuando así como Salomón, un gran rey que se enfocó al principio muy bien en la sabiduría y el Señor dijo, bueno, te enfocaste en la sabiduría, qué bien, entonces ahora te doy muchas cosas buenas, todo lo que tú querías material, toma, aquí está, porque te enfocaste en lo primordial. Pero cuando él empezó a decir, ay Señor, ya yo soy el rey, yo soy la persona que tengo el control, yo soy el chacho de la película, entonces ahora las cosas son así, entonces las decisiones ya no son inspiradas, sino que las decisiones son lo que yo digo. En ese momento empezó su carrera de rey, recuerden, la carrera profesional empezó a ir en declive y empezó el pueblo a dividirse y empezaron a haber consecuencias, destrucción. Así mismo pasa hoy en día en las iglesias, el liderazgo en vez de cambia de ser inspirado por Dios y empieza a ser ensimismado. Lo que yo pienso es más importante que lo que Dios dice en su palabra, y en ese momento es donde hay desorden, rivalidad, división y toda obra mala. De hecho, hay hasta destrucción dentro de las iglesias, ¿ya? Que son palabras fuertes, pero son la realidad. En la Biblia también nos dan ilustraciones de celos negativos. La primera, no voy a leer por el tiempo, pero está cuando la Biblia nos muestra el ejemplo de celos que hubo entre Caín y Abel. ¿Quiénes recuerdan esa historia? En Génesis 4, del 3 al 8.
voy a parafrasearlo porque ya estamos sobre el tiempo, pero hay algo muy chévere en ese versículo, y es que cuando Caín se dedicó al pastoreo y Abel se dedicó al cultivo, dice la Biblia que cuando fueron a presentar las primicias delante de Dios, Caín dio algo. En la traducción Reina Valera dice algo de lo que tenía. Era un término, no recuerdo muy bien, pero era un término como decir, dio algo, como lo que sobró, no sé, algo. No le dio lo mejor, y no tuvo la misma emoción de alguna forma en preparar, en decir, como Abel. No me voy a meter tanto, ya entendimos que es algo, ténganlo en mente, pero cuando habla de Abel dice que él dio lo mejor, lo primero, lo más grande, lo más bonito. Él decía, si tengo estas ovejitas, las que esté más bonitas, si tengo estos cultivos, una patilla, esta que no tiene mancha, esta que está más bonita. No quiero entrar como en el detalle de qué ofreció, pero era la actitud de entregar algo y entregar lo mejor, lo más bonito. Entonces, cuando yo entrego algo, estoy pensando en mí. Yo quiero lo mejor para mí y, Señor, aquí está lo tuyo. Pero cuando yo pienso acá, yo estoy pensando, estoy replicando el modelo de Jesús. Señor, te estoy dando lo mejor de mí hacia ti. Y si yo soy una persona que doy lo mejor de mí hacia Dios, yo voy a dar lo mejor de mí hacia los demás. Entonces voy a ser una persona humilde y una persona mansa con mis prójimos. Entonces eso es un ejemplo en la Biblia, que luego de este buen momento muy chévere, Caín empezó a tener rencilla con su hermano, porque el Señor vio con agrado esta ofrenda más que esta ofrenda, a tal punto que mató a su hermano. Y desde los inicios de la palabra vemos esos asesinatos, y hoy en día suceden. Hoy en día, gracias a Dios, y el Señor libra a las familias de la iglesia y de sus familias independientemente, pero hoy en día dentro de la familia se presentan casos así, fuertes, por celos, porque creen que le están dando prioridad a uno y al otro lo descuidan, porque creen que el uno tiene más y el otro tiene menos, y así sucede. Otro caso de soberbia, y aquí hablamos de la soberbia del hombre, es decir, yo puedo, yo soy la persona que va a lograrla. O sea, es decir, no es tanto que logres o no un objetivo, sino cuando tu motivación está errada. La Torre de Babel, la gente, vamos a construir porque sí, tal, nosotros somos. De hecho, yo lo veo mucho en nivel político. En Colombia ahora está la selección, que ya con Barranquilla no va a ser, que sí va a ser. Entonces sale uno por allá y dice, vamos a construir el estadio si el Metropolitano tiene, no sé, 46.000, 45.000, este va a ser de 47.000. Y entonces vino a echar enseguida, y bueno, el Metropolitano también lo vamos a hacer, pero de, no sé, 50.000, 55.000. O sea, empiezan como una lucha de poderes para ver quién es el que domina. Así mismo también en los países, Donald Trump, el chino por allá, el de Corea. Entonces cada quien empieza a mostrar, no, es que yo tengo armamento, no, es que yo soy grande. Entonces así mismo sucedió en la Torre de Babel. ¿Y qué hizo Dios para destruir el orgullo del ser humano? Los confundió de lenguaje y los dispersó, y no pudieron terminar lo que sabían. No había forma, porque no se entendían. También vemos el ejemplo de Julio César, el emperador romano, que fue asesinado por su amigo llamado Bruto, cuando ya está ahí con sus enemigos y ve que lo tienen acorralado. Él ve a Bruto y dice, Bruto, tú estás con ellos. Y Bruto, o sea, le dice, la expresión literal le dice, tú también, Bruto. O sea, conspiraste contra mí por ambición personal, por matar al rey y buscar un nuevo gobernante. Y en ese momento es donde Roma cae frente a todos sus enemigos, y se forma una guerra civil egoísta que no construye, y en donde cae, o sea, viene una cadena de acontecimientos desafortunados para un imperio como lo fue. Entonces esto es lo que Santiago nos enseña acerca de la sabiduría terrenal. Luego, ya para ir terminando, tenemos la sabiduría divina, que es un poco más sencilla. ¿Saben? La sabiduría terrenal es algo que desafortunadamente es complejo, es algo que uno a veces dice, ¿por qué tenemos que escoger a veces? ¿Por qué nosotros escogemos si tenemos estas opciones tan sencillas y tan bonitas que el Señor nos da? Dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Entonces dice, los efectos de la sabiduría divina o la sabiduría de lo alto son totalmente contrarios a los de la sabiduría terrenal. Son como el agua y el aceite. Si yo soy una persona que digo poseer y practicar la sabiduría divina, yo tengo que dar resultados de agua. Pero si yo soy una persona que digo esto, pero estoy dando resultados de aceite, no es algo que se mezcle, es algo que se repele, es algo que no es coherente. Entonces, la sabiduría de Dios se evidencia a través de la fe verdadera, del estilo de vida que lleva la persona, el primer atributo, por ejemplo, aquí vamos a desglosar esos punticos rápidamente, es la pureza. La pureza significa de una moralidad intachable. No significa que no vamos a pecar, pero somos una persona que tenemos en nuestra mente la motivación de cada día ser mejores para el Señor, de cada día dejar atrás el pecado. Inclusive, más adelante, hay un versículo que habla acerca de que una persona sabia, inspirada en esa sabiduría divina, es una persona que tiene que repeler el pecado completamente. Es pacífica y amable. Pacífica significa que ama y desea mantener la paz, que no es una persona que quiera contender, que no es una persona que quiera estar en constante conflicto. Ser una persona amable significa que respeta a los demás siempre y cuando estos respeten los principios bíblicos y morales. Yo te doy respeto siempre y cuando tú seas una persona que estés cumpliendo con esos valores. Yo no voy a respetar algo que no va acorde a lo que dice la Biblia. ¿Sí me hago entender? Ser una persona benigno es cedernos nosotros a los demás, es decir, lo que hacía Jesús, no exigirle a las personas, no hablarles de forma altiva, no ser una persona que siempre esté como una actitud, no sé, hay gente que cuando te habla siempre de pronto quiere ir como dice uno, con los taches arriba, ser una persona que no tiene una actitud amable. Una persona amable es una persona que entiende y sabe comunicarse, sabe tener una buena actitud, sabe no exigir de mala manera, sabe comunicarse en ese aspecto. Una persona con sabiduría de Dios, que sea misericordiosa, es una persona compasiva, llena de buenos frutos. Ser lleno de misericordia es amor en acción hacia el prójimo. Ser un hombre misericordioso es tener amor por mi prójimo, así como Jesús nos dio el ejemplo. Ser una persona sin incertidumbre quiere decir que no sea de doble ánimo, sin vacilaciones, fieles a Dios en todo. Y esto termina encajando en la siguiente virtud de la sabiduría, que es sin hipocresía. Una persona hipócrita sabemos que es una persona que tiene una doble moral, una persona que te muestra un lado y después cambia. En la sabiduría divina, una persona sin hipocresía es una persona totalmente transparente que no finge. Ahí hay un texto de Santiago 1:6, pero ya vamos a pasarlo por el tiempo. En el versículo 18, ya para ir terminando, y dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En la Nueva Traducción Viviente dice: y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. En la versión bíblica hispana lo traduce así: los artífices de la paz siembran en paz para obtener el fruto de una vida correcta. Este versículo pues nos está preparando de alguna forma Santiago para el capítulo 4, en donde habla acerca de que nosotros también, como personas sabias, practicando esa sabiduría divina, somos personas que tenemos que practicar la paz, personas que tenemos que sembrar paz para recoger también una vida recta, una vida justa, y no mostrar, digamos, un mal testimonio a las personas. Entonces, para ir concluyendo, este texto nos revela claramente que el ser humano en su condición pecaminosa muestra los celos de envidia, muestra la ambición egoísta, muestra la autoexaltación, muestra las rivalidades, y el resultado de esto es un desorden y división en la vida. El único que puede cambiar y restaurar eso es Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, a través de la sabiduría de Dios que desciende del Padre, que hizo que este hombre, Jesús, fue el único hombre, o es el único hombre
sobre la faz de la tierra, que fue perfecto, que fue una persona que practicó la sabiduría de Dios, mostrándonos frutos, mostrándonos obras de sabiduría divina, es decir, una vida agradable delante de Dios, una vida con hechos que respaldaron sus palabras. En el momento en que Él fue crucificado, aceptó sobre sí toda la sabiduría. O sea, cuando Jesús fue crucificado, a pesar también de que recibió todos nuestros pecados, a pesar de que también cargó con todo el pecado de la raza humana, Él también cargó con esa falsa sabiduría humana que nosotros tenemos ahí en nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso la única forma de librarnos de ellas es yendo directamente a los pies del Señor. Voy a regalarles una aplicación para que meditemos en ella, y es: mide tu sabiduría por cómo vives la Biblia, no por lo que sabes de ella. Examina tu corazón si hay celos de envidia, o sea, si hay celos malos, porque ya sabemos cuál es el positivo, pero si hay un celo malo y una ambición egoísta que no viene de Dios, estas son señales de sabiduría terrenal. Busca reflejar el carácter de Cristo: pureza, paz, mansedumbre, misericordia. ¿Eres un sembrador de paz eres un sembrador de paz, un pacificador? Dios te llama a ser un reconciliador si no eres creyente. Perdón, Dios te manda a ser un reconciliador. Si no eres creyente, tu condición caída o pecaminosa va a reflejar de una u otra manera características de la sabiduría terrenal. Es normal que una persona que no conoce de Cristo veamos que tiene actitudes que son de la sabiduría terrenal, una sabiduría humana y diabólica, pero Jesús es la verdadera sabiduría. Él es el único que rescata y nos restaura de esta condición pecaminosa, y a través de su perdón nosotros podemos obtener o de alguna forma empezar a practicar esa sabiduría divina. Ven a Cristo y reconoce tu condición y tu necesidad de Él para vivir conforme a la sabiduría divina. En conclusión, mis hermanos, ya aprendimos de que una persona sabia es una persona que justifica lo que dice con lo que hace más que todo. Habla con los hechos, no tanto con las palabras. Aprendimos de que hay dos tipos de sabiduría: una sabiduría que viene de lo alto, divina, que es la que el Señor inspira, que produce humildad, una actitud humilde en nosotros, produce una actitud mansa, produce también pureza, paz, misericordia, benignidad. Es una sabiduría que emana cosas bonitas, cosas especiales, que emana cualidades hermosas en la vida del creyente. Pero luego también hay una sabiduría terrenal que tanto los no creyentes que pueden estar en ella o pueden experimentarla en sus vidas, también hay creyentes que dicen tener sabiduría divina, pero están reflejando una sabiduría terrenal llena de celos malintencionados, envidias, egocentrismo, una actitud ensimismada de alguna forma. Y esto es el resultado de dar prioridad, de darle enfoque a esa sabiduría terrenal que es totalmente errada, y tenemos que erradicarla de nuestra vida con la sabiduría de Dios. Recuerden el ejemplo que siempre pone el pastor de un perro y el otro perro. Tenemos que alimentar más a uno para que el otro disminuya, porque si alimentamos al otro, este crece y el otro se coloca, o sea, pierde poder delante del otro. Tu vida cada día reflejará la clase de sabiduría que tienes en tu corazón: la terrenal humana, diabólica, o la de Dios, que proviene de lo alto. Entonces, mis hermanos, esa es la conclusión del día de hoy. Espero que el Señor haya hablado a cada una de las vidas de ustedes. Antes de terminar, yo creo que este tema fue algo muy no puntual, es algo muy como en el momento. Creo que es el momento correcto, porque así como nosotros diariamente nos alimentamos de cosas que a Dios no le agradan, así como nosotros diariamente no le estamos dando el lugar a Dios que merece en nuestra vida, la prioridad, la importancia, el valor, asimismo estamos nosotros dando, es algo que conlleva lo otro. Si nosotros no nos alimentamos de algo correctamente, de Dios, que es la fuente, nuestra vida va a empezar a mostrar cualidades que son erradas, va a empezar a ser como un mapa conceptual, a sacar cositas que no son correctas. Y lo peor a veces de eso no es tanto que nosotros, somos creyentes y sabemos que estamos mal y seguimos en eso,
sino que tenemos que pensar también, así como Jesús lo hizo, de ser una persona mansa y humilde de corazón, era una persona sacrificial, una persona que siempre colocó al prójimo por encima de él. Entonces, si nosotros estamos ignorando nuestra realidad en cuanto a qué tipo de sabiduría estamos teniendo, nosotros estamos influenciando negativamente sobre nuestro prójimo y por ende estamos pecando y desobedeciendo a Dios en lo que estamos haciendo. Entonces, la enseñanza del día de hoy es a analizar nuestra vida profundamente y con sinceridad con el Señor y mirar si dentro de nuestra vida están ocurriendo celos negativos, ambiciones erradas, malos pensamientos de ese tipo, o si efectivamente estamos haciendo bien las cosas. Si no estamos haciendo bien las cosas, tenemos que examinarnos y empezar a pedirle al Señor que nos ayude a colocar en práctica la sabiduría de lo alto. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno y maravilloso, porque tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender este tema, Señor. Gracias porque nos enseñaste que hay dos tipos de sabiduría y hay una actitud para una persona sabia, que una persona sabia debe mostrar con sus hechos una actitud humilde, con buena conducta, con un estilo de vida que te honre y te agrade a ti. Y también, Señor, escogiendo una sabiduría que esté conectada directamente a ti para que pueda vivir una vida agradable y pueda impactar también la vida de las personas que están a su alrededor. Te pido, Señor, que si hay personas que todavía dentro de su vida hay naturaleza de la sabiduría terrenal, yo te pido que tú le ayudes, que le traigas remordimiento en este momento, que tú que tú inquietes su corazón en esta hora, Señor, para que pueda buscarte, Señor, y dejar atrás definitivamente lo que no te pertenece. Así como habla en Proverbios, Señor, de no negociar con el pecado, sino dejarlo a un lado prácticamente, como dice, odiarlo, ni siquiera tenerlo en cuenta. Así mismo queremos ser contigo, Señor. Queremos llegar al punto en que para nosotros pueda ser normal odiar el pecado, Señor, y odiar fallarte. Que podamos ser personas que te agraden en espíritu y en verdad, Señor, cada día, Señor, y que nuestra vida sea una vida de ofrenda agradable delante de ti. En el nombre de Jesús te pido que lleves a mis hermanos hasta cada uno de sus hogares y que esta semana sea una semana, Señor, de bendición para cada uno de ellos, en sus trabajos, en sus casas, para que, Señor, tú también los guardes y les bendigas en todo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra solo a ti. Amén y amén. Muchas gracias. Tan cordialmente despedidos.